Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos información de suma importancia para los jubilados y pensionados, así que les recomiendo prestar mucha atención para no perderse de ningún detalle. Pero antes de empezar, queremos recordarles que seguimos luchando para que se amplíe la tarjeta alimentar a los jubilados que la necesiten. Por eso, su apoyo es crucial. Es darle un me gusta a este video y nos ayuda así a mantener esta causa visible y a seguir adelante con este reclamo. Pero ahora sí, vamos con la noticia del día. Todos los temas que tienen que ver con la seguridad social. Y digo siempre, no me canso de decirlo, que las redes sociales son un termómetro de las necesidades que ustedes tienen, de las consultas que ustedes tienen, de los interrogantes que se les van generando. ¿Qué pasó puntualmente esta semana? Nos preguntaban valores. Ciertos valores del mes de julio, cómo vienen ciertas cuestiones, y nosotros, por supuesto, a modo de presentación en los primeros minutos del programa les contamos que, por ejemplo, a todos aquellos que nos preguntaron qué pasa con el tema del bono y el tope. El tope para cobrar el bono de 70.000 pesos que se mantiene, pero por el momento no se actualiza, va a ser en el mes de julio de 379.293 pesos. ¿Sí? Esto te va a indicar si cobras el bono total o cobras el bono en forma proporcional. Otro dato que me preguntaste a través de las redes: ¿sigue la posibilidad de comprar aportes para acceder a la jubilación si ya sé que cuando tenga la edad no voy a tener los 30 años con aportes? Sí, sigue vigente. Pero te cuento dos cosas: cambia el monto en el mes de julio y además siempre tenés que recordar que tenés que estar, hombre o mujer, dentro de los 10 últimos años anteriores a la jubilación. ¿Cuánto va a salir la unidad, cada unidad de cancelación, cada mes de aportes que necesites? 30.209 pesos. Y vos me estás preguntando, ¿por qué? ¿Cómo se estipulan estos valores de cada unidad? Se estipulan a raíz de del monto que cada mes, en el monto que todos los meses termina quedando de el tope salarial mínimo sujeto a aportes, y está relacionado directamente con eso. Cada vez que se conoce mes a mes el tope mínimo salarial sujeto a aportes, sabemos que la unidad de cancelación tiene una equivalencia, un valor, un porcentaje del 29% de ese monto. Dicho sea de paso, también aprovecho y te cuento, porque también lo preguntaron, ¿cuánto es el tope salarial que va a quedar sujeto a aporte en el mes de julio? 3.385.489 pesos. Y por último, te doy el dato del salario mínimo. El salario mínimo vital y móvil en el mes de julio tendrá un valor de 317.800 pesos. ¿Por qué te lo cuento? Por la gente que tiene, las familias que tienen estudiantes que se quieren inscribir en la beca Progresar. La beca Progresar tiene un requisito, que es el requisito determinante, que tiene que ver con el ingreso. Ingreso individual o ingreso familiar mensual en el mes de julio para pedir la beca, cualquiera de las becas de que se trate, obligatoria, superior, enfermería y trabajo, no podés exceder los 3 salarios mínimos vital y móvil, que va a estar en casi 1.100.000 pesos. Ahora tengo que hablarte del Consejo de Mayo, y esto no tiene que ver con particularidades de preguntas, sino con algo que va a ser la antesala a las reformas que se vienen. El Consejo de Mayo se reúne el próximo martes. El Consejo de Mayo va a tratar 10 puntos que tienen que ver con políticas de Estado y que se acordaron en el Pacto de Mayo del 9 de julio del año pasado. Este pacto fijó 10 puntos, reitero, que tienen, entre muchas cuestiones, educación, alfabetización, propiedad privada y también
reformas, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Por supuesto hay un orden, se está hablando de una reforma tributaria y una laboral y después va a seguir la reforma previsional. Y acá vuelvo a la calle. ¿Por qué razón? Porque hace un tiempo largo que se viene hablando de reforma previsional y ustedes cada vez que me encuentran, cada vez que me paran, entre las cuestiones que me consultan es el tema de la edad jubilatoria. ¿Va a aumentar la edad jubilatoria? ¿Vamos a seguir necesitando 30 años de aporte para jubilarnos? ¿Por qué ustedes preguntan esto? Preguntan esto porque cada vez es más difícil al momento de la jubilación llegar a una historia genuina de 30 años. El mercado laboral hace décadas que viene debilitado y ha de alguna manera discontinuado el mercado laboral registrado. Pero en un ratito voy a volver al mercado laboral registrado e informal. Pero ¿qué te digo? Te digo que no hay nada concreto que yo hoy te pueda decir, sí, la edad va a ser esta, cómo va a ser la jubilación a futuro esta, pero sí te puedo dar ideas, te puedo dar trascendidos que yo creo que va un poco por ese camino, siguiendo de alguna manera lineamientos del mundo, de muchas reformas que viene habiendo desde hace años en distintos países del mundo, en distintos países de la región. Nosotros nos hemos quedado un poco abajo con las edades jubilatorias, más que nada de acuerdo a lo que tiene que ver con la expectativa de vida, que también en un ratito voy a hablar de la expectativa de vida. Lo concreto es que se está hablando de edades jubilatorias, de una edad jubilatoria que partiría de 67 años y que a la vez se unificaría, que a futuro no habría diferencia entre hombres y mujeres y todos nos jubilaríamos exactamente con la misma edad. Y se habla mucho, es muy fuerte este tema de la jubilación proporcional. ¿Qué es lo que significa la jubilación proporcional? Que vos teniendo una edad mínima requerida por la ley o la edad que fija la ley, hombre o mujer, a partir de un piso de aportes te puedas jubilar. Yo creo que de alguna manera esa es la explicación, es una de las explicaciones de por qué no continuaron las moratorias. Pero si hoy, sábado 21 de junio, te tengo que decir qué es lo concreto es que se avecinan tiempos de reformas. Y lo concreto es que dentro de esas reformas va a venir la reforma previsional. ¿Cómo vendría? ¿Cómo creo yo que tiene que venir? Esto es algo que no lo decimos hoy, que lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. La reforma estructural. Insistimos mucho con esto de reforma estructural. Y cuando hablamos de reforma estructural, ¿qué significa estructural? Una reforma a fondo. ¿Por qué razón? Porque venimos de 31 años donde se produjo la última reforma previsional y durante estos 31 años lo único que se hizo fue poner parche, maquillaje, remiendo. Por eso siempre hablamos de la ley previsional emparchada. Hay números recientes que son oficiales y que marcan parte de la problemática que tenemos en la Argentina con el sistema previsional. Por eso, desde lo justo y necesario, insistimos con una reforma bien debatida, el tiempo que sea necesario y de fondo. Cuarto trimestre del 2024, cifras oficiales. Cuarto trimestre del 2024, el 42% de la población ocupada era una población ocupada sin aportes, sin registración. Los más afectados, mujeres y jóvenes menores de 29 años. ¿Qué está indicando estas estadísticas recientes y oficiales? Que hay que trabajar sobre el trabajo en blanco. Hay que trabajar sobre el trabajo en blanco. Tenemos un serio problema de registración en la Argentina. Miren si no hay necesidad de reforma. Segunda cuestión, que también te voy a dar números para que entiendas. A marzo del 2025 teníamos como dato 5.700.000 jubilaciones en el ámbito nacional. De esas 5.700.000 jubilaciones, 3.900.000 personas se jubilaron con moratoria, con la ayuda de moratoria, y solo 1.800.000 beneficios fueron con historias genuinas de aportes, con los 30 años aportados en tiempo y forma.
¿Qué pasó en 20 años que duró la moratoria? Porque te estoy hablando de lo contributivo y te estoy hablando de lo asistencial. Y las moratorias que en el país estuvieron 20 años. Bueno, en los 20 años que duraron las distintas moratorias, lo asistencial aumentó 210%, lo contributivo cayó 2,3%. ¿Esto qué está indicando? Que el organismo previsional ANSES, que representa el otorgamiento, la verificación y el otorgamiento de todas estas jubilaciones, se convirtió con los años en un organismo más asistencial que contributivo. Y tiene que volver a ser un organismo previsional contributivo de jubilaciones genuinas. Otro problema, y el último, porque obviamente hay mucho para seguir detallando, pero lo vamos a ir contando en los distintos programas, pero bueno, esto está asociado a las estadísticas recientes. Baja la natalidad, aumenta la expectativa de vida. Si comparamos desde el 2014 al 2023, bajaron en 315.000 los nacimientos en la Argentina. ¿Esto qué está indicando? Que vos tenés que mejorar la ley, actualizarla. La ley previsional del año 1994 ha quedado totalmente desfasada, totalmente desactualizada, cuando el mercado laboral era otro y la expectativa de vida y la expectativa de nacimientos era diferente. Para ir cerrando, ¿qué les quiero decir? Que hay mucho por debatir, mucho, mucho, mucho. El maquillaje, los parches no van a ningún lado. ¿Qué va a ser lo significativo para la gente? Va a ser una ley que se debata en un ámbito que tiene que ser parlamentario, tiene que ser estructural, por esto que yo les decía, bastas de parches, porque lo que han logrado los parches es instrumentar una seguridad social que con los años y que por décadas se ha vuelto inequitativa, se ha vuelto desigual, y lo único que ha provocado en la gente la mayor parte del tiempo es muchísima frustración. Antes de ir a la mesa, quiero aclarar un tema que me parece muy importante, y les digo esto: cuando hay desinformación, hay que tener mucho cuidado, porque la desinformación termina en mala información, y la mala información, a veces, de acuerdo a cómo se dé, genera malestar en la gente. Esta semana se habló mucho de un convenio de reciprocidad previsional entre Argentina e Israel. Los países tienen desde mucho tiempo, y Argentina particularmente en los distintos gobiernos, diversos convenios, tratados de reciprocidad previsional. ¿Esto qué significa? Que si una persona trabajó en distintos países, si esos países tienen tratados, puede juntar, reunir todos los aportes en distintos países para poder llegar a lo que dicta, por ejemplo, la legislación de residencia, y jubilarse cuando llegue a la edad con la totalidad de años de aporte. Los tratados de reciprocidad previsional, ¿qué significan? Proteger al trabajador, intentar que entre todos los países le marquen, le armen, lo ayuden con su historia laboral. Estamos hablando de aportes genuinos, estamos hablando de aportes reales, porque si estos aportes no se reúnen, ¿qué es lo que pasa? Este ciudadano, que puede ser argentino o puede ser de cualquier otro país del mundo, no se termina jubilando en ninguno, ni en su país donde nació, ni donde trabajó, ni en el otro donde trabajó. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, ¿qué se dijo esta semana? Argentina firma con Israel un tratado de reciprocidad para dar asistencialismo, para dar planes sociales a los ciudadanos israelíes. El sistema previsional argentino está desfinanciado, sí que está desfinanciado, y que esta situación la va a desfinanciar más. No tiene nada que ver esto con el asistencialismo. Por eso es importante que cuando no se entiende un tema, se vaya a consultar a quienes saben, por respeto a la gente. El tema es así:
El convenio de reciprocidad previsional con Israel está vigente desde el año pasado, desde mayo del 2024. Este tratado no es simplemente una firma entre ambos mandatarios. Esto pasó por el Congreso, lo sancionó el Congreso y lo promulgó el Poder Ejecutivo. ¿Qué particularidad hubo en los últimos días? Que el 12 de junio, para ser más precisa, se publicó en el Boletín Oficial la norma que aprueba la entrada en vigor de este convenio. Faltaba fijar la fecha de vigencia que finalmente se estableció en el 1 de mayo del 2024. Se ve que alguien leyó eso, lo entendió fuera de contexto y a partir de ahí se habló, Argentina va a dar subsidios, Argentina va a dar planes sociales. No. Argentina tiene convenio con muchísimos países, te cuento los que me acuerdo, Paraguay, Brasil, Uruguay, España, Italia, ahora Israel, que es el más reciente de todos. ¿Y qué es lo que se hace? Los tratados de reciprocidad pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales es el caso de Israel, el mal explicado. En el caso de Israel intervienen simplemente 2 países, en los multilaterales intervienen 3. Nosotros tenemos, por ejemplo, un multilateral que ahora recuerdo con Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Qué significa? Que si un ciudadano argentino tuvo años de aportes acá y después se va a vivir a Israel y genera más aportes allá, en la reunión de todo eso se le computa y se le da la jubilación ordinaria por haber cumplido todos los requisitos. Y a la inversa es exactamente igual. Convenio de reciprocidad previsional no tiene nada que ver con asistencialismo ni con planes sociales. Tiene que ver con proteger al trabajador para que en la reunión de todos los países que acuerdan este convenio pueda obtener una jubilación ordinaria. Se avecinan tiempos de reforma. ¿Se avecina una sentencia por parte de la Corte a favor de los jubilados? Estamos en mucho tiempo de cambio. Damián cuenta lo que cambió de la semana pasada a ahora, del año pasado a ahora. Estamos con mucho cambio y vienen reformas. Yo creo que sí. Creo que tiene que venir, no me animo a decir cuándo la Corte va a sacar una sentencia, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las cámaras lo han planteado. Están cada vez más cámaras federales declarando la inconstitucionalidad de las últimas leyes de movilidad. Adrián, ¿cuántos jubilados y pensionados nacionales estarían en condiciones de demandar al Estado, de hacer juicio por reajuste de haberes por el deterioro de las últimas 2 leyes de movilidad jubilatoria? Estaba repasando números porque no sabía que me ibas a preguntar eso exacto, pero me encontré con algo más. ¿Vos sabés cuántos tenemos con moratoria? ¿Cuándo? 61% del padrón. ¿Y sí? ¿Y sí? 61. 6 de cada 10 no aportó el total. Bien. No, el aportó asistencialismo exacto. le ganó a lo contributivo. Pero por mucho. Siempre se habla de regímenes diferenciales y cómo cobran de más. Bueno, 3% son docentes. Digo, a eso veo difícil que se lo saque. ¿Cuánto es Poder Judicial? Tienen un número, porque siempre se quejan del Poder Judicial. Pero no me estás dando... No, me fui por las ramas. No me estás dando el número de los jubilados. Decímelo y despacio. Decime Poder Judicial, ¿cuánto? Pensemos que estamos hablando de demandas por pérdida de poder adquisitivo de la ley de movilidad que en la Argentina fue en el gobierno de Mauricio Macri, fue 2018-2019, en el gobierno de Alberto Fernández fue 2021, 2022 y 2023. ¿Cuántas personas? Y el periodo de los decretos de 2020 que se lo pone en la época de la pandemia, porque fue cronológicamente simultáneo, pero en realidad antes de saber que pasaba algo en China, nosotros habíamos suspendido la ley de movilidad en 2019. 2 millones de personas. 2 millones de personas. Perdón, yo hice esta descripción antes porque me quedé con un número. 0,11% de los jubilados, 0,11 son el Poder Judicial. Digo, no mueven la pastilla. Adrián acaba de dar un título. 2 millones ¿Están en juicio? de jubilados No, y pensionados nacionales estarían en condiciones, podrían realizar demanda por reajuste de haberes de las últimas contra las últimas 2 leyes de movilidad. Te lo separo así, la suspensión y las 2 leyes. Te lo separo así.
Los que no hicieron aporte cero, que no como decías vos de una manera mucho más generosa, los que necesitaron unos pocos años, sino unos pocos años de moratoria, 30 por ejemplo. Esos no pueden tener un reclamo porque no hubo un esfuerzo contributivo. Bien. Hay otros que tienen un esfuerzo contributivo muy bajo, que son sistemas subvencionados, vamos a decirle monotributo, como para englobar una cosa así muy genérica. Sí. Servicio doméstico, que tienen un aporte muy, muy bajo, que en definitiva el derecho que tienen es acceder a un haber jubilatorio mínimo. El haber jubilatorio mínimo, que tiene una distorsión importante con el bono, no es un número político. Quedamos impactados, ¿eh? Quedamos impactados. Ahora... Hay dos números más, que son mucho más fuertes. A ver, así rápido. Rápido decilo para... Te voy a dejar a vos una pregunta. A ver. ¿Por qué crees que el Estado, no el gobierno actual, el Estado siempre favoreció que esto se arreglara en tribunales y no en el Congreso, como decías en tu editorial? Porque el problema lo tiene el otro. Claro, Exactamente. El problema lo tiene el otro y pateo para más adelante. ¿Y por qué votamos Congreso, Clara? ¿Por qué votamos Congreso que votan estas cuestiones que después van a hacer juicio? ¿Por qué? Porque los tipos quieren hacer regalía inmediata y después que lo pague el otro. Es muy importante, Damián, lo que vos decís y lo que marca Trócoli. El Congreso trata cuestiones, las aprueba, que después sabe que a la larga o a la corta van a traer juicios al Estado. Dos numeritos, dos cositas. Una que dijo Damián de qué es lo que hace el Congreso. Salió Badaro 2006. ¿Sí? Primero Badaro, la Corte le dijo al Poder Legislativo, hagan algo. El Poder Legislativo les dio 13% en ese momento. Ahora están hablando de un 7%. La Corte dijo que con eso no alcanza y entonces terminó siendo un Badaro en donde le daba un 50%, 54% de aumento a todos. Digo, hoy están hablando de un 7% cuando hay que dar un 70%. Es lo mismo, están dando muy poco. ¿Y cuál es la explicación de esto? Tanto por parte del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo saben que los juicios hay que hacerlos de a uno. De los 2 millones casi, es un poquito menos, 2 millones de potenciales jubilados que pueden hacer juicio, solo una cuarta parte efectivamente hace juicio y este número sale de la reparación histórica. Lo justo y necesario es el mejor programa. Porque te habla del bolsillo, te habla de tu sueldo, te habla de tu ingreso, te habla de tu jubilación y te da todas las herramientas posibles para saber dónde estás parado y lo que podés hacer. Clara, te cierro con resaltar algo que dijo Damián. Los tiempos judiciales, cuando nosotros vamos caso por caso, llevando a la justicia, hace que si hoy sale un fallo, no va a salir, pero hoy sale un fallo de la Corte Suprema, tardan entre 3 y 4 años en pagarse. Por eso Damián dijo el próximo gobierno. Yo te lo digo de otra manera, no es este presupuesto, no es el que viene, no es el otro, falta mucho, eso es lo que demora y eso es lo que hace que nosotros tengamos este esquema de pagar a cuentagotas. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a tener el resultado de un fallo que no va a incidir en los próximos 3 o 4 presupuestos.